Reitero que es un honor estar aquí con todos ustedes. Me une una gran amistad con el señor procurador fiscal, pero debo decir que la presencia de tantas personalidades hace imposible que pueda saludarlos nuevamente a todos ustedes. Reitero mi saludo, reitero el gusto que me da estar aquí en Veracruz. Nos esperamos que los señores de la prensa. Si me permiten, inicio. Platicaba yo con el señor procurador, José Ramón, qué tema podría ser de interés y de utilidad para un estado donde se estudia. Me queda muy claro que personalidades, bueno, desde presidentes de la República, don Miguel Alemán, don Adolfo Ruiz Cortines, etc., son veracruzanos, pero más recientemente tienen ustedes también muchos paisanos que han sido grandes juristas. Ahorita me viene a la mente nada más don Guillermo Ortiz Mayagoitia, don Eduardo Andrade, bueno, de hecho el propio señor gobernador actual son abogados. Entonces para mí era difícil escoger cuál era el tema del cual podría platicar y que resultara de alguna manera interesante. La raíz de por qué este tema, independientemente de porque mi hobby es la interpretación jurídica, es porque creo que es lo que está ahorita en boga, y espero que después de esta plática puedan ustedes coincidir conmigo que es el tema que está ahorita en boga. En el siglo pasado surgen dos fenómenos que hicieron que cambiara sustancialmente el estilo de convivencia tanto entre los seres humanos como entre los estados. Por una parte, el fenómeno de la globalización, del cual todos estamos conscientes, es un fenómeno además que ha hecho que todos los países requieran de las demás naciones, pero por la otra, el tema de preocupación de los derechos humanos que ha ido modelando a los estados-nación como estados constitucionales y democráticos de derecho. Con la Carta de las Naciones Unidas se marca el nacimiento de un nuevo derecho internacional. Un derecho internacional que se ha convertido en un ordenamiento jurídico supraestatal. Simplemente, al haber concluido una guerra con todos los horrores que tuvo la Segunda Guerra Mundial, hizo reaccionar a los seres humanos de que si no teníamos un derecho internacional público, primordialmente, que evitara que volviera a suceder lo que había sucedido, ya hizo que todos los seres humanos reaccionáramos. Pero también ahí los seres humanos nos dimos cuenta de que los sujetos del derecho internacional no solo son los mismos estados. Claro que hablar de derecho internacional es hablar de relaciones entre estados y, por ejemplo, México y Estados Unidos. Perdón, estaba distrayendo un poco el tema, porque quisiera yo centrar la conversación entre nosotros, pero también saben ustedes ya las relaciones internacionales también son relaciones que involucran a particulares. A partir de los años 50 del siglo pasado, los seres humanos también somos sujetos del derecho internacional. Ya no solo hablamos de que el derecho internacional regula las relaciones entre México y Europa, entre México y
Estados Unidos, sino también los seres humanos que formamos parte de un Estado-nación somos sujetos del derecho internacional porque somos titulares de derechos humanos. La siguiente lámina, por favor, no sé si tengo que dirigir. Como ven ustedes, la siguiente, por favor. Les rogaría una cuestión que sé que es difícil para los que están en las primeras líneas. No se ve muy bien, no se capta muy bien las pantallas que están en la parte delantera. Les ruego volteen a su derecha o izquierda. Ahí están las pantallas y ahí van a poder ver algunos resúmenes de lo que voy comentando. El 10 de junio del 2011, México se une a un gran momento para nosotros. Todos sabemos que nuestra Constitución, y hubo grandes veracruzanos que participaron como constituyentes. Nuestra Constitución del 17 fue la Constitución, la primera Constitución político-social del mundo. El derecho al trabajo, el derecho, todo lo que viene del 123 constitucional, derecho al trabajo. Todo lo que tenemos en el 27 constitucional fueron derechos sociales que por primera vez se plasmaron en la Constitución. Las constituciones dejaron de ser constituciones político-sociales para convertirse en constituciones, dejaron de ser constituciones políticas para convertirse en constituciones político-sociales. De hecho, nos adelantamos a la Constitución de Weimar del año siguiente, un año y medio después. Nos adelantamos a la Constitución de Rusia, nos adelantamos a la Constitución de España, obviamente de la República, me estoy refiriendo. Y México siempre estuvo a la vanguardia. De hecho, me voy a ir un poco atrás, discúlpenme no haberlo comentado al principio. Nosotros somos de los primeros preocupados por tutelar derechos humanos. Tan es así que somos los inventores del juicio de amparo. Nuestros vecinos yucatecos, bueno, sus vecinos yucatecos, casi vecinos yucatecos, fueron los que nos dieron ese gran legado a México. Pero fue un legado para México y para el mundo. Pero nuestra Constitución tuvo algunas fallas por querer de alguna manera seguirnos pareciendo, que eso sucede en la del 57, por querernos seguir pareciendo de alguna manera en algunos temas a las constituciones que estaban en boga en aquellas épocas, a mediados del siglo XIX. Bueno, tuvo todavía algunos temas en los que no avanzamos, o más bien, nuestra Constitución, con todo y lo avanzada que era, pues hubo temas que se fueron dando, sobre todo a mediados del siglo XX, en que México tenía otra vez que volver a estar a la vanguardia. ¿Cuál es ese tema? El tema de derechos humanos. El 10 de junio de 2011 se publica una reforma que nos volvió a poner a la vanguardia en todo el mundo. Fue una reforma en materia de derechos humanos. Debo comentar con ustedes que esta reforma no fue fruto de una sola iniciativa. Hubieron varias iniciativas que afortunadamente se conjuntaron y dieron como resultado una reforma, insisto, trascendental. Pero debo decirles que de esta reforma trascendental, lo que fue verdaderamente sorprendente en el sentido positivo fue el artículo primero. Veamos nosotros que a partir de que se publica en nuestro artículo primero se corrigen errores de redacción que significaban mucho. Por ejemplo, ya la Constitución no otorga, sino reconoce. Y ya no otorga o reconoce garantías que todos ustedes deben de haber estudiado con el libro del maestro Castellanos Tena, recordaron ustedes, y en él criticaba el término garantías. Bueno, ya no se habla de garantías,
se habla de derechos humanos. Dejo de un lado, para los juristas, la discusión de si debimos haberlos llamado derechos humanos o derechos fundamentales. Todos entendemos el tema y todos estamos conscientes de qué estamos hablando. Pero ¿cuál fue la razón de la modificación del 2011? La razón fundamental. La razón fundamental o trascendental que trasciende a la reforma fue la idea de este constituyente permanente, no del constituyente originario. Yo felicité a Veracruz por sus participaciones en el constituyente original, pero también felicito a Veracruz y de hecho felicito a toda la legislatura y a toda, obviamente, la Cámara de Senadores, no solo a la Cámara de Diputados, sino a la Cámara de Senadores, porque esta reforma nueva trasciende. Ya se reconocen derechos humanos, pero además la idea que traslucía esto era ampliar la protección de derechos humanos de manera que no solo contuviera el listado de derechos que contiene la propia Constitución, sino también ampliarlo a todos los tratados internacionales suscritos por México cuando otorgaran mayor protección o mayores derechos a las personas, con la idea de que si un tratado internacional suscrito por México otorgara mayores derechos o mejor protección, se iba a aplicar ese tratado en ese tema. Obviamente la idea es que los derechos humanos adicionales a los que ya no tuviera la Constitución, que se reconocieron por un tratado internacional suscrito por México, fueran verdaderamente reconocidos. La Constitución con esto estableció un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma era la persona como centro de imputación normativa del sistema político. Era la de los derechos humanos. Pero adicionalmente, eso viene al final de la lámina, se incorpora como principio complementario, y debo subrayar esto, se incorpora en la propia Constitución, se incorpora a la interpretación conforme, también denominada interpretación adaptativa. ¿Qué es la interpretación conforme? Se preguntarán ustedes. La interpretación conforme es aquella que permite que se adecue el significado de una disposición de jerarquía menor al significado establecido por un texto normativo de rango superior, lo que se conoce como jerarquía formal. Nosotros utilizamos solo la jerarquía formal, no la jerarquía axiológica, que es la que tiene que ver con valores, porque sería muy difícil saber en un momento dado cuándo estamos verdaderamente frente a un principio general del derecho. Por eso creo que la significación que encontró la Constitución de utilizar como parámetros solo aquellos contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales es adecuado. En pocas palabras, ¿de qué se trata la interpretación conforme? Que si hablamos del principio por persona, sin hablar del principio de interpretación conforme, no estamos realmente hablando de nada. Ambos están perfectamente comunicados y yo podría hasta atreverme a decir que uno, que es el importante, el principio por persona, sin el principio de interpretación conforme, nos lleva a un resultado nulo. Ambos los tenemos que ver como parte de lo mismo. ¿Qué es lo que es el principio de interpretación conforme entonces? Es adaptar el resultado interpretativo de conformidad con el contenido de la Constitución o de los tratados internacionales. No es algo nuevo, es algo que surge desde hace 404 años. Hace 404 años, en Inglaterra, Thomas Duncan dejó de aplicar en Inglaterra una norma parlamentaria. ¿Por qué? Porque iba contra el common law, que era una norma superior. Obviamente esto ha tenido desde hace 404 años avances,
Pero voy a dejar de ir, porque si nos sigo aburriendo con historia, no vamos a llegar al tema fundamental. El tema fundamental es México, como todos ustedes saben, se adhiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y esto nos obliga a que exista un control de convencionalidad. Un control de convencionalidad que ¿qué quiere decir? México, al adherirse a un tratado internacional sobre derechos humanos, hace que todos los jueces de un determinado país, cualquier país que se adhiera a una convención sobre derechos humanos, se deben convertir los jueces en guardianes de esos tratados internacionales. Pero esto nos lleva a algo que se había tratado poco, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia: el control de convencionalidad y de constitucionalidad. ¿Por qué se había tratado poco en la doctrina y por qué se había tratado poco en la jurisprudencia? Simplemente porque había jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación que prohibía el control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Bueno, ni siquiera se habían preocupado por prohibir el control difuso de la convencionalidad. Tan no se habían preocupado que el tribunal desde 1995 tiene como una de las facultades exclusivas el aplicar, obviamente en primera instancia, después existe el amparo, el aplicar directamente en su interpretación tratados internacionales de doble tributación y tratados internacionales tributarios. Aquí 3 de los magistrados que están con nosotros fueron secretarios del estudio de cuenta en la sala superior y ellos les pueden comentar cómo fue que nosotros desde un principio tutelamos los derechos que aparecen en los tratados internacionales comerciales y en los tratados internacionales para evitar la doble tributación. Pero para que nos entendamos, si me lo permiten, voy a hacer una clasificación muy primaria. El control de constitucionalidad o de convencionalidad puede ser concentrado o difuso. ¿Qué quiere decir concentrado? Un control concentrado es cuando solo lo ejercen los jueces de constitucionalidad. Y un control difuso es cuando el control de constitucionalidad o de convencionalidad lo ejercen todos los jueces. Por eso ahora que tengo el honor de contar con la presencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, y de contar con la presencia de compañeros del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, les estoy diciendo algo que ya pueden ellos aplicar, pero ahorita voy a decir cómo. Bueno, pero el tema es que en México se había prohibido el control difuso. Fue por eso, la siguiente, por favor. Como en México, en 2011, aparte de que se rompe el paradigma en el cual ya es la persona el centro de imputación de normas. Bueno, si nos oyera Kelsen, se volvería a morir. Porque acuérdense que Kelsen decía que es el Estado el centro de imputación de normas, con la aplicación del principio por persona y con esta modificación en que no solo vamos a atender al Estado de Derechos Humanos contenido en la Constitución, sino también al Estado de aquellos derechos que sean reconocidos por algún tratado internacional en el que México sea parte. Ya con eso se rompió el primer paradigma. Bueno, el primero de varios, no es el único que se rompió. El paradigma de que ahora es la persona el centro de imputación de normas. Ideal que se había suscrito desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas. En México ya lo tenemos como tal, pero adicionalmente, bueno, no solo ya lo tenemos, si les soy franco, México nunca ha dejado de proteger derechos humanos. Claro, ahora estamos protegiendo más derechos humanos. Pero México entonces, en 2011, no solo tuvo la ventaja de que se publica el 10 de junio esta reforma constitucional, sino también
Poquito después, esto fue en julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia, al resolver un caso que provenía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Americana de Derechos Humanos, es la Comisión Interamericana y la Corte Americana de Derechos Humanos. Este asunto que provenía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el famoso caso Rosendo Radilla Pacheco, expediente 912 del 2010, como tienen ustedes en la lámina. Dentro de todo lo que decidió la Corte al resolver ese expediente, hubo una reforma trascendental al sistema jurisdiccional y judicial mexicano, porque se encomendó a todos los jueces, sin importar la materia, la jerarquía, o si son jueces ordinarios o profesionales, obviamente en el marco de sus respectivas competencias. Si no, los jueces laborales estarían tutelando de derechos humanos, del derecho penal, o nosotros, jueces administrativos y fiscales, estaríamos tutelando derechos estrictamente laborales, que no tendrían nada más que hacer. Claro, cada quien en su trinchera va, y obviamente atendiendo a las regulaciones procesales correspondientes. Recientemente la magistrada Margarita López Ramos, que es además de una gran dama, una gran conocedora del derecho, y debo decir con honor, con mi compañera en el doctorado, una gran jurista, ella dijo la otra vez: oigan, perdónenme, no hay derecho humano para violar los plazos en una norma procesal. Por eso atinadamente pusieron atendiendo las regulaciones procesales correspondientes. Pues ya se nos otorga a los jueces de todo nivel la posibilidad de tutelar directamente derechos humanos, a poder aplicar directamente tanto la Constitución como los tratados internacionales sobre derechos humanos. Si me lo permiten, voy a hacer una observación totalmente coloquial. Creo que esta decisión fue una decisión racional y adecuada, muy adecuada, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque es mejor que seamos cualquier juez de primera instancia, de cualquier nivel, los que empecemos a tutelar derechos humanos, en lugar de esperarnos que se vayan hasta las Cortes internacionales. Mejor de una vez nosotros empezamos con esa tutela, o que lleguen a la Corte. ¿Qué caso tiene que lleguen al colegiado o a la Suprema Corte, a los tribunales colegiales o a la Suprema Corte, o aún a alguna Corte internacional, cuando ya nos podemos empezar a tutelar desde ahorita? Claro, se nos dijo muy preciso: ojo, ustedes van a poder tutelar derechos humanos, pero no van a poder declarar inconstitucional una norma. La van a poder inaplicar, no la van a poder declarar inconstitucional. Eso sigue siendo evidentemente competencia de los jueces de constitucionalidad, no de los demás. Claro, está bien. Ahora, sin embargo, ¿cómo se hace esto? Siguiente lámina, por favor. Pues la Corte, a lo que llegó, y esto fue en el engrose del caso Rosendo Radilla, que apareció aproximadamente en octubre del propio 2011, la Corte ahí en su engrose ya nos dio la primera instancia metodológica, o la primera directiva metodológica de cómo hacerlo. Y lo voy a narrar muy brevemente, porque todavía con todo esto pues surgen multiplicidad de dudas. Me ha tocado participar en una serie de foros, tanto aquí en México como en Perú y Italia, en Múnich, en España, que hemos tratado este tema, que no es nada sencillo. Y me acuerdo que uno en Toluca, junto con Eduardo Ferrer, que es ahora, como ustedes saben, juez internacional de América, como se llamaba así, don Eduardo Ferrer, gran amigo y jurista de principal instancia. Pues bueno, y esto es muy fácil hacerlo, por supuesto. Por supuesto que no, pero tenemos que hacerlo. ¿Cuál es la metodología inicial de la ley? Es una metodología
psicología que involucra lo que les comentaba yo al principio de esta plática, de que el principio lo persona sin aplicarlo a través de la interpretación, como el principio de la interpretación humana, es de lo que estamos hablando. Solo existe esta posibilidad en materia de derechos humanos. Los jueces, al igual, por cierto, que todas las autoridades del Estado mexicano, tenemos todos que respetar los derechos humanos y hacer todo lo posible para que se respeten dentro del marco de nuestras competencias. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar la interpretación conforme al sentido amplio. ¿Cuál es? Y esto, por cierto, ya va para los jueces, ya no para las autoridades. Para los jueces es buscar el resultado, eso es lo que es interpretación conforme al sentido amplio, el resultado de interpretación que más optimice un derecho fundamental, buscando que al aplicar la norma secundaria, la norma ordinaria, estemos viendo que esa norma ordinaria esté en concordancia con la norma constitucional o con la norma convencional. Cuando me refiero a norma convencional, me estoy refiriendo a tratados internacionales. Es decir, nosotros debemos de ver, lo primero, esta norma ordinaria, esta norma secundaria, concorda con el contenido de la Constitución y de los tratados internacionales. Bueno, al principio todos tendremos ahí sí que aplicar la interpretación conforme. Si recuerdan ustedes que vimos rápidamente qué era la interpretación, ¿qué es la interpretación conforme? Buscar el resultado interpretativo de aplicar una norma secundaria adecue ese resultado al contenido de la Constitución o de los tratados internacionales. Es una norma superior a la jerarquía formal de que hablábamos. Esto, entonces, ¿cómo se hace? Bueno, lo primero que hago en el primer paso, interpretación conforme al sentido amplio, debo de buscar que el resultado de la norma constitucional que atañe a esto, o de la norma convencional que atañe a esto, sea concordante o armonice la Constitución. Es decir, en esta primera instancia de lo que se trata es ver, a ver, mi interpretación, la interpretación que le estoy dando a este artículo de la norma secundaria es concordante con lo que dice la Constitución. Así lo es, ahí no queda. Pero si no lo es, entonces paso a la interpretación conforme en sentido estricto. ¿Qué es esta interpretación conforme en sentido estricto? La interpretación conforme en sentido estricto es una interpretación que lo que trata es que si encuentro yo dos posibles resultados interpretativos, debo escoger aquel que sea concordante con la Constitución o con los tratados internacionales. Si esto ya no es posible, entonces, ¿qué es lo que dice la Constitución? Pues inaplica la ley. O sea, no aplicas la ley y aplica directamente la Constitución o la Convención Internacional. Claro, repito, sin poder declarar inconstitucional la norma, lo único que hago es, para ese caso concreto, no aplico la norma inferior y aplico la norma superior. Pero ¿saben una cosa? Que lo estoy viendo por sus caras. La mayoría de ustedes me dicen, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Realmente resulta sencillo. ¿Cómo se hace? Porque si ahorita terminara la plática, ustedes, que sé que los veracruzanos son personas muy amables y muy cálidas, me aplaudirían y luego saliendo aquí afuera me dirían, bueno, ¿y este cuate qué dijo? ¿Hasta dónde llegó? ¿De qué se trata todo eso? Bueno, precisamente aquí es donde podría yo decir que iniciaría mi plática. Pero como nada más, no me alcanza el tiempo más que de hablar del control difuso de la convencionalidad. Del control difuso de la constitucionalidad, pues es aprender interpretación constitucional, que hay clases en todos lados de esto. Vamos mejor a centrarnos, si me lo permiten ustedes, en una de las dos. Además no me alcanzaría el tiempo, ya me empezaría a decir el señor procurador que ya me estoy excediendo, que corro el peligro que, como los
están haciendo varios, se empiezan todos a discretamente ir a tomar su café y de ahí, en lugar de regresarse, ya salir directamente. Vamos a hablar del control de la convencionalidad. ¿Qué quiere decir el control de la convencionalidad? ¿Cómo interpreto y cómo aplico tratados internacionales sobre derechos humanos? Es muy parecido a la demás interpretación de tratados internacionales, pero tiene una serie de pruebas o tests, como le llaman los europeos, en cada una de las fases. Ya me permitiré comentarles a ustedes cómo considero que se debe hacer. Por lo pronto, la siguiente, por favor. Inicio por recordar a ustedes que tristemente para los abogados la interpretación no es una ciencia exacta, es un arte. Entonces el que diga la interpretación debe de seguir usted el 1, 2, 3, 4 y 5, pues no está diciendo una realidad. Ya en su momento platicaremos en otro momento con invitación procurador del tema de interpretación. Ahora me voy a concentrar en cómo aplicar el control difuso de la convencionalidad. Pero en materia internacional la interpretación todavía tiene otro canal. La interpretación no nos dice qué es lo que debió decir un tratado. Los tratados internacionales son acuerdos entre países. Es más, la Convención de Viena y la ley sobre celebración de los tratados de México lo que nos dicen es que llámese como se llamen, acuerdos, convenciones, concordatos, etcétera, 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 no son sino simplemente tratados internacionales. Llamémoslos como los llamemos. Entonces, al ser acuerdos entre estados, la interpretación de un estado nunca puede ir más allá que simplemente decirnos qué es lo que dijo el tratado. No es lo que pensaron o lo que quisieron pensar los autores del tratado, porque si no, imagínense qué problema de seguridad jurídica tendríamos en todo el mundo. De hecho, para que todos los tratados internacionales logren su cometido, los tratados internacionales deben ser interpretados de igual forma en todos los países donde se apliquen. De nada nos serviría que firmáramos un tratado con Guatemala si los guatemaltecos lo aplican en forma diferente a como nosotros lo aplicamos. Sería letra muerta. Máximo en una materia como la nuestra, la administrativa o la tributaria. Bueno, pero hablando específicamente de interpretación, pueden decir, bueno, ¿cómo se interpreta? Afortunadamente tenemos a nuestro alcance lo que vienen ustedes ahí, que es la Convención de Viena. Hoy, para que me pueda yo explicar, es un tema que es relativamente sencillo, pero que si no empieza uno por el principio, a todo el mundo dice, bueno, ¿cómo para qué? Eso, y sobre todo por una cuestión, muchos de los que estamos aquí estudiamos en los años 70 o aún en los años 80. Y con todo el que los 80 ya estaba en vigor, me consta, todavía en las clases no se tenía mucha conciencia de esto. Después sí que ahorita, yo lo platiqué con nuestro difunto y querido maestro, el maestro Arellano, el doctor Arellano García. Yo creo que el mejor libro de internacional público que tenemos en México es el de él. Los otros son buenos, también está de Loreta, etcétera, pero si ven ustedes, se empieza a tratar este tema ya prácticamente en este milenio, no en el siglo pasado, o en este siglo, no en el siglo pasado. ¿Por qué? Porque es algo relativamente novedoso. Les voy a decir qué pasó. En 1947, en el seno de las Naciones Unidas, se estableció una Comisión Internacional de Justicia. Esa Comisión Internacional lo que tenía que hacer era promover el desarrollo progresivo del derecho internacional y buscar la codificación del derecho internacional. Obviamente, este último, el tema de la codificación era muy importante, pero no tanto que la comisión pudo encauzar sus trabajos después de cumplir
compromisos hasta 1962. Estoy diciendo, no es que no haya hecho nada antes, tuvo otros compromisos todavía más importantes y tuvo que ya dedicarse a la planificación del derecho internacional hasta 1962. Y de 62 hasta el 69, bueno, hasta el 67, se tardaron en elaborar el proyecto de lo que hoy es la Convención de Viena. En 67 y 68 se reúnen en la ciudad de Viena representantes de todos los países que la firmaron y se firma en 1969 la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Por cierto, no nos confundamos, porque muchas gentes buscan en internet y piensan que como encuentran otra Convención de Viena, esta última es la que se aplica. Les voy a decir por qué no. Porque esta Convención de Viena, bueno, primero déjenme decirles de qué se trata. Esta Convención de Viena entra en vigor hasta 1980 y se llama Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Es, como decía García Nobel, un tratado sobre tratados. Ahí en la Convención de Viena encontramos cómo se deben de negociar los tratados, qué deben contener los tratados, cómo se pueden salir los países de los tratados y, muy importante para nosotros, nos dice cómo se deben interpretar los tratados. Pero es una Convención de Viena, es un tratado sobre tratados, pero es un tratado sobre tratados entre estados. Por ejemplo, México, Guatemala, México, Honduras, México, Estados Unidos, etc. Hay otra convención que, por cierto, salió por ahí alguna jurisprudencia y luego le hablé al secretario que la publicó. Le digo, oye, ¿qué crees que te equivocaste? Pues, ¿cómo? Dije, tú estás hablando de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre estados y organizaciones internacionales. O sea, por ejemplo, México y la OEA, México y la ONU, México y esto, México. Pero además de que no es la que trata de este tema, aunque digan lo mismo, el tema es que la otra todavía no entra en vigor. Porque no ha habido hasta ahorita, porque ya la suscribieron diversas organizaciones internacionales, pero todavía no la suscriben 30 países. No sé cuántos van, pero todavía no llegan al número 30. Hace 2 meses que fue la última vez que lo chequé. No sé si en estos días ya, pero me imagino que el día que entre en vigor, los bombos y platillos lo van a anunciar y no lo van a anunciar. Bueno, esta convención de Viena, estas reglas, hay que iniciar ya la Convención de Viena en los artículos 31, 32 y 33. Ya entonces vamos a superar este primer escollo. La Convención de Viena nos enseña algo que nos enseñan a todos nosotros en Internacional Público. El punto fundamental es que ya lo tenemos. La Convención de Viena lo único que hizo fue compilar el derecho de gentes para que pudiéramos todos tenerlos en blanco y negro. Y tal es eso que recuerden ustedes, que realmente nos enseñaron muy poco de Internacional Pública en aquellas épocas de Internacional Público. Todo el semestre giraba, recordarán ustedes, alrededor de la Pacta Sunt Servanda. Bueno, pues la Pacta Sunt Servanda sí está en la Convención de Viena y dice así textual el 26: todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Este es un principio toral del derecho internacional. Si no existiera la Pacta Sunt Servanda, pues con todos los errores que hay en el mundo, pues simplemente un derecho en el que las partes no se sienten, un tratado en el que las partes no se sienten obligados a cumplirlos, pues ¿para qué lo firmamos? Si no lo va a cumplir una de las partes, pues entonces, por eso es que se dice, bueno, y por cierto, el 26 de la Convención de Viena está complementado con el 27 de esa propia convención, diciéndonos, bueno, y a ver, entonces, ¿qué pasa cuando un Estado emite una nueva legislación secundaria que va contra un tratado? Bueno, esa legislación secundaria no puede ser pretexto para que un Estado no cumpla. Esto, para los que les gusta el tributario, esto se llama el derecho internacional tributario, Treaty of Writing, que quiere decir sobre escritura de un tratado. No puede un Estado quitar las normas de un tratado a través
través de modificar su legislación, mejor que se salga del tratado. La siguiente, por favor. Bueno, pero para nuestro tema no traten de leerlo, ahorita lo vamos a leer poco a poco. Es nada más se los puse para que vean que sí existe. Yo sé que no lo van a poder leer más que la persona que está más cerca de la pantalla. Aquí les estoy proyectando el artículo 31. ¿Qué es lo que tiene más relevancia para nuestro tema de la Convención de Viena? La Convención de Viena, al haber compilado las reglas del derecho consuetudinario o del derecho de gentes internacional, trató al abordar el tema de interpretación de regular y balancear las principales escuelas de interpretación del mundo o de interpretación del derecho internacional. O sea, siguiente, por favor. Si alcanzaron a ver, les voy a ir poniendo poco a poco lo que venía en ese artículo. Dice aquí, como primer punto, que un tratado debe interpretarse de buena fe. No les vengo a dar clases de moral, no se van a asustar. Porque cuando hablo de buena fe dice, ay, no ya vamos a empezar cosa. La buena fe es indispensable en todo. Tan es así que lean ustedes el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y van a ver que le pone como regula como una obligación de las autoridades federales mexicanas cumplir con el principio de buena fe. Ahora, ¿qué es el principio de buena fe? Por cierto, vi una jurisprudencia muy chistosa que un colegiado decía: el principio de buena fe es de derecho positivo. Y luego, una larga explicación del contenido del rubro, simplemente diciendo que es de derecho positivo toda vez que lo contempla el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Punto. Y bueno, qué bueno que nos informaron que está en el artículo 13. Probablemente es mejor que me hubieran dicho ley el artículo 13 y ya está. Pero realmente, y seguramente ustedes lo han de haber visto cuando buscan buena fe, muy pocos colegiados se han tratado, y por cierto, nosotros tampoco, porque todos le tenemos miedo a en las jurisprudencias querer sentar doctrina. Bueno, pero la doctrina nos dice que es el principio de buena fe. ¿Qué es el principio de buena fe? El diccionario de la Real Academia de la Lengua nos dice que buena fe es algo contrario al engaño, una conducta digna, honesta, una disposición de ánimo que lleva a proceder leal y sinceramente. Hay un diccionario jurídico anglosajón, que es el diccionario Black, que lo utilizan todos los ingleses, y él nos dice que buena fe simplemente significa abstenerse de tomar ventaja. Bueno, ya tenemos una idea primaria de qué es la buena fe, pero la buena fe se aplica en materia internacional en dos niveles. Si me preguntan por qué estoy hablando en materia internacional, porque al hablar del control difuso de la convencionalidad es el control jurisdiccional de tratados internacionales. Entonces tenemos que saber cómo se interpretan los tratados para poder aplicar el control difuso de la convencionalidad. Y no se asusten, al final de la plática, dentro de unas pocas láminas, les voy a dar, ahora sí como recetita de cocina, 5 pasitos que son los que tenemos que seguir para aplicar el control difuso de la convencionalidad. Pero sigan conmigo unos minutos más, por favor. Al hablar en derecho internacional del principio de buena fe, lo que tratamos es de verlo en dos niveles: nivel subjetivo y nivel objetivo. El nivel subjetivo es cuando un negociador de un tratado está negociando un tratado, debe negociarlo de buena fe. El nivel objetivo, que es cuando ya tenemos el tratado, es el derecho objetivo, vamos internacional. Desde el punto de vista objetivo, es el criterio aplicable al aplicar un tratado. Ya no es al negociar, es cuando ya se está aplicando un tratado. En ambos casos priva la sinceridad, pero sin embargo, y para sorpresa de ustedes, el principio de buena fe tiene 3 subprincipios. Debo confesarles que uno de ellos yo no pensé ni siquiera que existía la palabra en español. Ya después de buscar, resulta que sí está en el diccionario. El primer subprincipio es el principio de aquiescencia.
El principio de aquiescencia quiere decir que un acto que no sea deliberadamente destinado a ratificar un tratado que pudiera ser anulable, cuando la parte no hace nada, está dando a entender que está de acuerdo con esa forma de acción de la contraparte. Tenemos también lo que se llama impedimento, que está más estudiado en el derecho anglosajón, se llama exproprium en el derecho anglosajón. Y el impedimento lo que quiere decir es que si una de las partes, al negociar o al aplicar un tratado, consistentemente utilizó una forma de interpretación y lo hizo expresamente, obviamente al momento en que no le convenga, no puede utilizar otra forma de interpretación. Por último, las expectativas legítimas. La acción o inacción de las partes lleva a que la otra tenga la expectativa legítima de que su acción implica que así se debe interpretar el tratado. ¿Me pueden ustedes decir, bueno, y eso qué tiene que ver? ¿Se ha aplicado? Sí. Les voy a platicar un caso clásico que viene en todos los libros, que es un problema limítrofe que tuvieron el reino de Siam, que hoy se llama Tailandia, con uno que era protectorado francés en esa época, que era Camboya. Bueno, tuvieron problemas de límites. ¿Y de qué nacionalidad creen que cogieron a la empresa que hizo el levantamiento topográfico? Francesa, pues evidentemente. Bueno, pues le hicieron un levantamiento topográfico y durante muchos años, más bien muchos decenios, no tuvieron problema. Pero un día encontraron un sitio arqueológico entre los dos países. Y en todos los dos países empezaron a decir, no, es que uno decía, no, es que ese tratado está bien, pero mira, le faltó un tanto aquí. Porque no estoy hablando de un lugar, que es el de Camboya, es un sitio arqueológico que está entre los dos países y que es una cultura muy ancestral, que es madre de las dos culturas. Entonces los dos no querían de ciudadanas, realmente lo que querían era el ingreso proveniente del turismo. Llega a la Corte Internacional y la Corte Internacional lo que dice, a ver. Uno no quiere y uno quiere que se aplique parcialmente. Los dos se han beneficiado del tratado. No se vale que 20 o 30 o los que sean años después, una parte quiera anular ese tratado. Los dos se han beneficiado del tratado, por lo tanto, aplicando la buena fe, se queda el levantamiento topográfico como estaba. No hay de que si era francesa la empresa o lo que sea. Se queda el levantamiento como está y los límites entre ambos estados siguen siendo los mismos. La siguiente, por favor. Bueno, pero a ver, realmente, además de aplicar la buena fe, entendamos, estamos hablando de problemas entre estados que involucran también personas. Si los dos tratados no utilizan la misma forma de interpretar, van a tener problemas y los tratados se van a convertir en letra muerta. Por eso se aplica la Convención de Viena. Lo primero que nos dice, oye, algo de buena fe, sí, porque también los abogados nosotros sabemos, por ejemplo, si queremos aplicar chicanas a un procedimiento, pues evidentemente que vamos a ganar tiempo, pero no estamos actuando de buena fe. Bueno, el siguiente, lo primero que se hace es, anterior, discúlpame, dije el siguiente, anterior, lo siguiente es que se aplica la literalidad como primer método de interpretación. ¿Por qué? Miren, esto tuvo muchas discusiones. En la Comisión de Justicia, los países discutían los anglosajones que se debía ir directo al objeto y fin del tratado. Y los países, como nosotros de influencia romano-germánica, decían no, hay que empezar con la literalidad. Y decía bien el ruso, el texto es el principal fuente de intención de mis palabras. La siguiente, por favor. Después se aplica interpretación contextual. Lo dice textual la Convención de Viena. Se debe de aplicar conforme al sentido corriente que se atribuya a los términos del tratado, incluyendo todo dentro del contexto. La siguiente, por favor. Pero deben de tomarse en cuenta, junto con el contexto, obviamente, todos los acuerdos posteriores entre las partes. Decisiones unilaterales, evidentemente, no pueden ayudar a interpretar nada. Siguiente. Pero adicionalmente dice,
se dará un significado especial a un término solo si consta en el tratado. Por eso es tan importante que exista un buen capítulo de definiciones en el momento de interpretar un tratado. Y por último concluye este primer párrafo, no se asuste, es lo único que vamos a ver de la... Termina, teniendo en cuenta su objeto y fin. A todos los abogados nos asusta, me lleva la interpretación a que haya doble tributación, pues evidentemente ese es el resultado que vamos a descartar. Vamos a aplicar el otro, el que sí me lleva a que se siga protegiendo y que no haya doble tributación. Ahora, ¿sí saben cuál es el ejemplo del principio de mayoría de razón? ¿Sí saben cómo es? Se los voy a platicar. Van ustedes a un parque y en el parque dice: se prohíbe la entrada con perros. Y llega un señor con su tigre, aquí mejor para que estemos adecuados a la zona, con su jaguar, y va cargando su jaguar y dice el policía: perdóname, aquí no entra. Y dice: a ver, ¿dónde dice? Pues ahí. Y dice: oye, este no es un perro, es un tigre, ¿qué hacemos? Bueno, mira, le va a decir el policía: si se prohíbe la entrada con perros, el tigre, que es más peligroso, de un carácter más volátil, más sucio, más grande, más fuerte, etcétera, 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 por mayoría de razón, si se prohíbe la entrada con perros, se prohíbe la entrada con tigres. Lo mismo, está uno en una biblioteca, digo aquí que hay tan buenos, y hay un símbolo con un cigarrillo, con una cruz, y entonces saco yo mi coiba, ¿cómo se llama de aquí? ¿Cómo se llama? Amor o amo, no sé cómo se llama de aquí, el que es muy bueno, de por acá, y yo prendo mi puro y me pongo a fumar, y llega la señorita: oiga, ¿se prohíbe fumar? Ahí dice que se prohíbe fumar cigarrillos. ¿Qué le va a decir la cita? Oiga, si se prohíbe fumar cigarrillos, por mayoría de razón, si el puro es más apestoso, es más fuerte, es más latoso, daña más a la salud de los que están alrededor, si se prohíbe fumar cigarrillos, pues se prohíbe por mayoría de razón fumar puros. Pero bueno, estamos todos conscientes entonces de la dificultad de aplicar esto. Entonces, por eso solo se hace en un último sentido y cuando haya dos posibles definiciones. Ahora, pero realmente, ¿cómo aplicamos? También se dice, por ejemplo, una cuestión siguiente, por favor. Este artículo, el otro de la Convención de Viena, lo que nos dice es: ten cuidado con eso que se llama el espíritu del legislador. ¿Por qué? Porque primero que nada las notas diplomáticas nunca las publican. Y los tratados internacionales ahora también afectan a personas, a seres que no son estados. Entonces, por seguridad jurídica, solo se aplicará una nota cuando el resultado al que hayamos utilizado del artículo 31 sea manifiestamente absurdo y irrazonable. Entonces, ver dónde nos equivocamos en el camino, utilizando en ese entonces sí las notas diplomáticas, si es que las tenemos. Pero si no, no. Adelante. Pero me van ustedes a preguntar: bueno, tú me prometiste que esto tenía. La siguiente, por favor. Es muy fácil aplicar el control difuso de la convencionalidad siempre y cuando hayamos entendido esta primera parte que hablamos de la Convención de Viena. Porque lo primero que tenemos que ver cuando estemos aplicando derechos humanos es interpretar la norma interna. Si la norma interna protege de buena manera, pues nada más hay que checar lo demás, pero si no, es por lo menos sencillo. La segunda etapa es determinar, utilizando la interpretación constitucional, qué dice la Constitución respecto de este tema. Siguiente, por favor. La tercera es si hay un tratado internacional sobre derechos humanos y que trate el tema, ahí sí tendremos que... Entonces, miren, vean qué resultados interpretativos ya tenemos. Tenemos un primer resultado interpretativo de la norma interna, como normalmente lo interpretamos. Tenemos un segundo resultado interpretativo que nos dice la Constitución sobre ese tema. Y tenemos un tercer resultado interpretativo, adelante, la siguiente, que nos dice el Tratado Internacional respecto de ese tema. No voy a repetir esto porque es lo que acabo de decir de la Convención de Viena. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que tenemos esto, lo que debemos de hacer es confrontar el resultado que obtuvimos
Primero, de la Constitución contra los tratados. Y el que proteja, aquí estamos aplicando ya el principio de persona, de los dos resultados, el que proteja o reconozca de mejor manera un derecho humano, es el que vamos a tener aquí. Y por otro lado, vamos a confrontar ese resultado, eso es en la quinta etapa, el resultado de la norma interna contra el resultado de la Constitución y de los tratados. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí vamos a regresar a la interpretación conforme sentido. Si juntos nos ven que sí, más o menos dice lo mismo, no hay problema, aplicamos la norma interna. Si vemos que hay dos resultados a lo de la norma interna, pues utilizaremos el que se parezca más a la Constitución si es que nos da los resultados. Pero si esto no es posible, ¿qué haremos? Siguiente, inaplicamos la norma interna y aplicaremos los tratados. Pero ojo, como estamos hablando de derechos humanos, todo lo tendremos que hacer siempre a la luz del cumplimiento de los principios de derecho internacional en relación con los derechos humanos. ¿Cuáles son estos principios? Por cierto, la mayoría de ellos, o más bien todos, nada más que en diferente momento, unos vienen desde el tercer párrafo, más la interpretación conforme, más el principio de persona, más el principio de seguridad jurídica, más el principio de razonabilidad o proporcionalidad, que por cierto es algo muy importante para ustedes que trabajan en la Procuraduría Fiscal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llaga. El principio pro persona ya lo vimos. El principio de efecto útil que tienen ustedes ahí consiste en que las obligaciones de los estados y la acción de los organismos de protección deben de implicar, implica que se deben de tomar en conjunto todos los derechos, están interconectados. El aplicar un derecho no quiere decir que podemos violentar otro, se tienen que respetar y aplicar todos a la vez. El de progresividad quiere decir que la base que tenemos es el piso. Lo que tenemos hoy, acuérdense que los principios son normas de optimización, no se cumplen de una sola vez, se van cumpliendo poco a poco. El avance que tengamos en un principio, hasta ahí es lo menos que va a suceder. Lo que tenemos que buscar es que los derechos cada vez sean protegidos de mejor manera. Tenemos el principio de seguridad jurídica, ustedes ya lo conocen, para no tomarnos tiempo en esto. Y tenemos el principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad, voy a ser coloquial, es como un viejo dicho nuestro, que no hay que matar pulgas a cañonazos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que siempre ver que la medida esté en proporción de lo que se busca en relación con esa medida. Debe buscarse que el daño que se realiza, por ejemplo, con una multa, sea por lo menos igual, si no es que mucho menor, al daño que causó alguien por lo cual va a ser multado. Y también que la medida cumpla con el fin que pretende, porque si en un momento dado es mejor clausurar que multar, pues hay que preferir la clausura, o viceversa, o nada si es necesario, pero siempre atender al principio de razonabilidad. Ahora, y como colofón no lo dicen ustedes, bueno, esto está muy bonito para ustedes que no lo aplican. Pues debo decirles con orgullo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está aplicando definitivamente, con mucha responsabilidad, eso sí, el control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Tenemos un caso paradigmático que salió en todos los periódicos, por eso me atrevo a comentarlo, que fue el de las señoras estas muy amables. Yo las conocí, por cierto, una de ellas, miden unos 50, las tres. Entre ellas tres, sin armas, secuestraron a 7 policías judiciales y pasaron un tiempo en cárcel. Evidentemente que pues ya se determinó después de un tiempo que por lo menos aparentemente eran inocentes.
Ninguna de ellas aparecía en algún anal así de Kung Fu o de ese tipo de cosas. Entonces, pues era un poquillo difícil que las señoras se veían. Además, sí eran unas personas muy dignas, que bueno, eran bravas, les quisieron quitar sus artesanías y se defendieron, jalonearon, tenían tendido un mantelito con sus cosas. Llegaron estos señores y amablemente, como acostumbran, se los quisieron quitar, ellos se jalonearon y estas pobres pasaron los años en la cárcel. Van con nosotros y fíjense que lo que pedían más que nada al hablar de indemnización no era dinero. Fíjense un bonito, lo que pedían era que se les reivindicara frente a su pueblo, porque en el pueblo donde vivían, como habían estado en la cárcel, habían sido objeto de las habían apartado de la comunidad. Entonces la sentencia fue uno de los temas que tratamos, pero estamos muy orgullosos de la sentencia, porque la sentencia tiene una última parte en la cual lo que hicimos fue hacer una versión de lectura fácil para ella. Le hablamos en el lenguaje que está, dijimos, doña Alberta, tal. Ya no puedo decir más porque creo que ahí sí ya estaría yo violando cuestiones que yo no puedo hablar más que de casos que son públicos, y este es un caso público. Pero me pueden preguntar ustedes, bueno, perdón, ¿qué derecho humano se vulnera en materia tributaria? Muchísimos. Les voy a decir una cosa. A principios del siglo XX, siguiendo al insigne maestro Vallarta, se pensaba que las garantías individuales contenidas en derechos fundamentales contenidos en el artículo 31, fracción cuarta, no eran garantías individuales. El maestro Vallarta lo que decía, si alguien no quiere pagar impuestos o no le gusta como le puso impuestos el gobernante, ya no vote por él. Era lo que decía el maestro Vallarta, que el pueblo tenía un medio de defenderse en materia impositiva a través del voto, y que entonces pues, no eran derechos y no se concedían pago. Pero la Corte fue evolucionando. A mediados de los 40 ya empezaron a salir algunas sentencias, fueron jurisprudencia ya en el año 60, y a partir del 60 afortunadamente se reconoció que las garantías contenidas en el artículo 31 de su fracción cuarta eran garantías individuales y que por lo tanto eran sujetas de amparo. Y pues eso hizo que evolucionara tremendamente el derecho tributario en México. Por ejemplo, antes se pensaba que la proporcionalidad y la equidad eran derechos juntos, que era un mismo derecho. Ya la Corte se han visto. Evolucionó mucho, tan es así que ya estamos abordando el tema, o ya está abordando la Corte, el tema del mínimo vital. Pero perdónenme, no solo tenemos los derechos del 31 fracción cuarta. Si ustedes analizan el Código Fiscal, hay una serie de derechos contenidos en el Código Fiscal. Me imagino que también en el Código del Estado. Pero también hay una ley de los derechos del contribuyente. Y de hecho ya hay otra cosa, ya hay una Procuraduría para la defensa de los derechos del contribuyente. Estamos, y hablando internacionalmente, no hay duda que la materia tributaria tiene que ver, tan es así que un artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos habla de los procedimientos impositivos, como los embargos, no los dice textual, pero dice procedimientos, y sí dice procedimientos tributarios o procedimientos fiscales. Estamos evidentemente apenas en los umbrales de esto. Ustedes nos pueden decir, bueno, ¿y qué está haciendo el tribunal para ponerse al día, para poder proteger adecuadamente los derechos de los contribuyentes? No somos PRODECON, somos jueces, es lo que debo de decir primero que nada. La labor de la PRODECON, muy respetable, es una gran y querida amiga de todos nosotros, fue compañera nuestra, doña Aniana, y ha hecho un excelente papel. Pero el papel de ellos es diferente. Acuérdense que ya tienen hasta un medio alterno con el nuevo código, con los acuerdos conclusivos que se acaban de instrumentar, y que ya ha tenido un avance fundamental.
pero el tribunal también está consciente. Miren, nosotros somos un tribunal contencioso administrativo que tiene 77 años de existencia. Nos creamos a imagen y semejanza del Concilio d'État de Francia. Éramos un tribunal mixto, no éramos ni de mera anulación ni de plena jurisdicción. Sin embargo, a partir del año 2000, ya por ley, somos un tribunal de plena jurisdicción. Somos un tribunal que desde los años 60 tenemos plena autonomía técnica. Bueno, la tuvimos desde un principio, pero reconocida específicamente en aquella época en el Código, desde 1967, si no fuera la memoria. Pero a partir ya de los 2000, ya tenemos también autonomía financiera. Somos un tribunal totalmente autónomo aún en materia tributaria. ¿Pero qué hemos hecho? Les voy a dar datos. En los 70s eran alrededor de 30,000. Si me permiten, mi memoria no es muy buena en cuanto a números se refiere, pero por ejemplo en 98, no hace tanto, teníamos alrededor de 40,000 expedientes que se tramitaban por año, más bien 40,000 demandas. En el año de, qué lástima que no lo tenemos aquí porque aquí falta un pico que tuvo, por ahí del 2006 se recibieron 212,000 demandas, lo cual fue un desastre, luego bajó y ahora en promedio se reciben 160,000 demandas. Ustedes imagínense que somos ahorita, en esa época éramos alrededor de 20 salas, ya ven que hay en ley un juicio en línea que ya está funcionando, la sociedad todavía como que va poco con el juicio en línea, tenemos un juicio sumario que nos permite muy rápidamente resolver asuntos de menor cuantía y estamos muy metidos con la tecnología. Sin embargo, sentimos que esto no era suficiente. Por eso ya está ahorita en manos de la Consejería y de algunos senadores la posibilidad de que ojalá que así lo decían ellos, nosotros no tenemos facultad de iniciar leyes, pero tengo entendido que sí lo vamos a ver. Se va en unos días con el consenso de todas las organizaciones de abogados tributarios de México, o sea, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Ilustre Nacional Colegio de Abogados, la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, la International Fiscal Association, Grupo Mexicano, la ENADE, la NEFAC, la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos ya vieron y aceptaron este proyecto. También el IMSS, el SAT, el INPI y el ISSSTE, que son nuestros principales clientes, ya están de acuerdo. Es una reforma muy pequeña que lo único que busca es que a los contribuyentes se les resuelva muy rápido. Con esto estamos pensando que con las medidas que estamos instrumentando, como notificación universal electrónica o en boletín, como sin conculcar derechos y sin obligar a nada, simplemente buscando evitar el correo certificado lo más posible, evitar la notificación personalmente lo más posible, obviamente protegiendo los derechos del particular. Pero además quitando ese famoso acuerdo de cierre de instrucción que no sirve para nada, quitando, por ejemplo, homologando plazos. Tiene usted 4 plazos. Una de unos recursos, el recurso de revisión 15. Otro presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con su conferencia magistral, el control difuso de la convencionalidad. A continuación se abre una breve sesión de preguntas y respuestas. Estoy a sus órdenes, lo que quieran preguntar. Ya estoy tan viejo que la edad tampoco me preocupa, entonces adelante. Señor subprocurador, sus órdenes, será recíproco para cuando usted vaya a México. Muchas gracias. Antes que nada, pues felicitarlo. Quiero decirle que ha sido un honor conocerlo y tenerlo aquí en este estado. Y bueno, yo quería hacerle pues 3 cuestionamientos para ver sobre su punto de vista.
Mire, yo estoy de acuerdo, los derechos humanos en primera generación generalmente se tendieron a regular en los códigos civiles. Por ejemplo, en el código francés se da una situación muy interesante porque aunque dice que se reconoce, se otorgan derechos por una situación muy interesante, que es el principio de jus cogens, el derecho de reciprocidad, ¿no?, en cuanto a extranjeros. Pero se dan cuenta de una situación cuando se da, por ejemplo, el derecho portugués, el Código Civil portugués, que es de derecho naturalista, cuando establecen ahí los derechos humanos y dicen que los reconocen, no que los otorgan, se dan cuenta que al momento de colocarlos en el código los positivizan. Y es un poco lo que ocurre en nuestra Constitución. Se puede decir de que hay derechos fundamentales y las garantías individuales pues son aquellas que reconocen esos derechos fundamentales y los hacen valer, ¿no? La segunda cuestión es... Perdón, ¿dónde estaba la pregunta? Pues esa fue una conferencia. No, la pregunta iba en el sentido de ¿qué opina usted en relación a que pues, precisamente los derechos, cuando se positivizan, pues no podemos decir que se otorgan o más bien que se reconocen, sino que más bien se otorgan al momento de positivizarse, pues eso es lo que naturalmente llega a suceder. Ese es lo que yo quisiera, su punto de vista. La segunda cuestión es en relación bueno, en la Constitución pues no están todos ni están todos los que son, ni son todos los que están, todos los derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, el derecho a portar armas, ¿no? Y el principio de pro persone. Pasa también algo muy interesante, por ejemplo, en el derecho español se habla de derechos constitucionales y derechos fundamentales. Aquí no tenemos esta distinción. Cuando aplicamos el derecho pro persona, este tipo de derechos, pues es un verdadero problema, mi forma de ver cómo se conciliaría esta situación. Y por último, la cuestión de la Corte Interamericana, el hecho de que la Corte Europea pues ya permite que los ciudadanos puedan acceder directamente a la Corte Europea en materia de derechos humanos en cualquier momento. Nosotros seguimos todavía el esquema tradicional con una comisión interamericana, que es la que decide cuáles asuntos van a ir a la Corte. No hay ahí pues, una violación de alguna manera al principio de igualdad. Muchas gracias, disculpe. No, al contrario, muchas gracias. Perdón, fue tanto que primero que nada lo felicito por su pregunta. Segundo, ya me perdí. Pero bueno, mire, vamos a hablar mejor de lo que dice la doctrina y de todo eso, porque si lo empezamos a... Y por cierto, no se me duerman, por favor. Si alguien cuídese de roncar porque me puede despertar de junto, y acuérdense que si lo despiertan súbitamente puede dar un infarto o algo así por el estilo. Bueno, voy a tratar de entender las preguntas que me hizo el señor subprocurador. Espero no ser parco en la respuesta. Ya la pregunta traía respuesta. No coincido con él, evidentemente. No coincido con él, ¿por qué? Porque precisamente la reforma fue eso. Nosotros no sabíamos la redacción del artículo primero y del 133. Tiene reminiscencias de algunos de los amendments y de las normas constitucionales de los Estados Unidos de Norteamérica. La principal reminiscencia que tiene es que ellos lo llaman warranties, que nosotros maltradujimos como garantías, pero nunca se quiso dar esa connotación. Tal vez así que les comentaba yo del libro del maestro Tena, en el que decía que no son garantías, son derechos, pero sobre el tema de si los otorga porque se positiviza, pues sí, si siguiéramos en la época o siguiendo con ese kelsenianismo a ultranza, pues sí sería eso. Pero precisamente una de las ventajas o de lo novedoso de la reforma es que se dice, precisamente ese era el punto fundamental,
El Estado no me otorga derechos, son derechos inalienables, yo los tengo, me los está reconociendo. Ese es donde está el punto fundamental que viene ahí. Ahora, otro aspecto, perdón, me perdí, que eran las otras cosas que pregunté. Si pudiera sus sitios, si no se me sale, van a seguir yendo. Perdón, el principio por persona no lo malentendamos. El principio por persona es cómo aplicar todos los derechos que tenemos a nuestro alcance. El principio por persona dice, si estoy buscando, debo de aplicar la norma que mejor proteja o reconozca a un derecho. La tercera. Bueno, ese, si me gustan ustedes, pues es un sistema que lo decidieron todos los países de América para efectos de que no todo llegue. Pues miren, algunos de ustedes han ido a Costa Rica, me imagino que 2 o 3 de ustedes, la verdad, tienen recursos muy limitados. Lo que pasa es que tiene ahí a los verdaderos genios, tuvieron ahí al maestro García Ramírez. Entonces eso lo hacen para que haya un tamiz previo. Y tan existe un tamiz, y debe existir un tamiz, que primero se tienen que abordar los derechos de defensa del país. Y si los derechos de defensa del país no colman las expectativas, es por eso que se va después. De que sería mejor, que fuera más rápido, pues sí, pero eso los mismos tratadistas de derechos humanos. Pero mejor les voy a platicar una cuestión, si me lo permiten. Hay que cuidar cuando hablamos de derechos, porque acuérdense de los principios de interdependencia, progresividad, etcétera, etcétera, etcétera. Los derechos son, primero, normas de optimización. Los derechos o principios son diferentes a las reglas, y para esto me estoy yendo de una distinción total de Hart, ya que viene desde los años 60, y desde los años 60 esta discusión entre los formalistas y los antiformalistas de si el intérprete debe simplemente desvelar la norma, o como decía el maestro García Maínez, desentrañar, eso quería decir interpretación, bajar, sacar de las entrañas. No estamos en la época de los orúspices. Hay quien dice, los antiformalistas, no, los realistas, no, lo que se debe de hacer es, el intérprete le atribuye contenido al texto normativo. Bueno, desde Hart se dijo, ni todo es todo, ni nada es nada. Perdón por decir una frase del filósofo de Güemes. ¿Qué quiere decir eso? Dicen ellos, no, los casos fáciles se aplican mediante un simple silogismo, y los casos fáciles, lo único que hace el intérprete es desvelar, cuando mucho desentrañar el contenido de la norma. En casos difíciles, o como los llama Manuel Atienza, trágicos, es muy dramático él, en los casos trágicos, entonces sí, se tiene que aplicar la ponderación, porque debo recordar especialmente la diferencia entre normas y principios. Las normas se aplican de una sola vez. Hay normas que no admiten, dicen, a partir de esto se considera que tienes que pagar impuestos, a partir de tu mínimo vital para arriba. Entonces, ahí sí, si yo gano un poquito más, por ese poquito más, me van, oye, que es muy poquito, eso es una norma que se aplica tal cual. Los principios son normas de optimización, se van aplicando poco a poco, y la forma de aplicar principios es seguir la regla de ponderación. La ponderación es balancear, eso quiere decir ponderación. El rey de la ponderación hasta ahorita es Robert Alexy, y la norma que da Alexy para ponderar es que no existen reglas. Él dice, lo único que hay que hacer es que para un argumento fuerte en un sentido, tiene que haber un argumento más fuerte. Lo estoy diciendo palabras más, palabras menos, porque ahorita me puede levantar la mano el licenciado Tomasini, el doctor Tomasini, y decir, no, mira, dice exactamente, no. Estoy tratando de que el que dice más,
lo que quiere decir es que para un argumento fuerte debe de haber un argumento más fuerte. Y debo decirles una situación, ya la Corte ha ponderado respecto de principios. Recuerden el caso no lo estoy llamando así, sé que me están filmando, pero así se conoció por la prensa. Le pusieron el poeta malo, el poeta maldito, no sé quién. Era un poeta que sacó una cosa en la que ofendía nuestra bandera, o no me acuerdo alguno de los signos patrios. Entonces, en el estado donde estaba, lo multaron y llegó a la Corte, y no me acuerdo cuál fue el resultado. Pero ahí, ¿qué fue lo que tuvo que juzgar la Corte? Juzgar el principio de respeto a los símbolos patrios versus el principio de libertad de expresión. Ponderó principios. Así lo ha tenido que hacer, por ejemplo, en el caso del VIH en el ejército, recuerdan ustedes, también ponderó principios. Pero una regla de ponderación que no debemos de olvidar es que cuando alguien decide que un principio prevalece respecto de otro, solo lo puede hacer para ese caso. Puede haber un caso similar en que se va a tener que hacer un ejercicio de ponderación nuevamente y va a ganar verdaderamente el principio que lo tenga. No quiere decir que siempre va a prevalecer la libertad de expresión sobre otro principio. ¿Cómo debe aplicarse el control de convencionalidad? Qué buena pregunta, le agradezco. No, realmente de que digan, no, sí, por ahí hay un proyecto de ley que está a punto de salir y que nos va a decir los límites. Pero si me habla de reglamentación, yo le diría, lo que existe es el engrose del caso Rosendo Reyes Pacheco y una serie de jurisprudencias que ha ido sacando las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Federación y el Pleno, con que busque usted control difuso, y ahí va a venir, y definitivamente para interpretar tratados, lo que se aplica es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Muchísimas gracias por la pregunta. Buenas tardes, Gabriel Sala, servidor. Tengo también 3 cuestiones que hacerles, pero muy concretas. En cuanto al principio pro persona, que hoy pues se fomenta a través del artículo 1 de la Constitución, mi pregunta es muy concreta. ¿Alcanza, bajo su opinión, a ex oficio tutelar o suplir deficiencias procesales? Ya por ahí en su exposición dijo algún comentario de la ministra Luna, y bueno, especialmente en alguna tesis que acaba de salir de marzo de tribunales colegiados de primer circuito, señalaron que la deficiencia en la interposición de ciertos recursos no alcanzaba el principio pro persona a suplir las mismas. La siguiente pregunta que quisiera hacerle es en relación a también un tema que también comentó sobre las garantías consagradas en el artículo 31 relacionadas con la proporcionalidad y equidad. Si estas garantías hoy en día, como la Constitución maneja la protección de los derechos humanos y entendiendo que existe un derecho al mínimo vital, si estas garantías de proporcionalidad y equidad tienen su eficacia al ya no hablar la Constitución de derechos humanos, si en verdad el contribuyente tiene el derecho humano a la proporcionalidad o el derecho humano a la equidad, o se entienden hoy en día, como se ha entendido por la Corte, como garantías, las cuales pues, la Constitución aparentemente al modificar los términos pareciera que ya no las cancelaría, ¿no? Y la tercera va relacionada con ello, es hasta qué punto, bajo su opinión, este principio pro persona puede tener oposición del principio del bien común, de la colectividad, que también en su momento pues busca la satisfacción de necesidades pues vitales, ¿no? Esos serían pues mis cuestiones, más que nada la opinión, y le felicito por su exposición. No, al contrario, le agradezco mucho la pregunta, muy interesante. Voy a ver si anoté todas. Primero, no malentendamos esa jurisprudencia, vámonos mejor desde un principio, si les parece.
cuando se estaba discutiendo la reforma y que estaban todos los tratadistas, me refiero al maestro García Ramírez, a Eduardo Ferrer y todos los que estaban, Mario Álvarez, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó ahorita los nombres, todos los que estaban ahí, Carbonell, etc. Todos ellos empezaron a hablar en un tema que les llamaba la atención, era el tema del bloque de constitucionalidad, recordarán ustedes. ¿Qué abarcaba la Constitución? Y miren, por eso yo menciono a Margarita, porque la doctora y ministra Margarita Luna Ramos, porque es muy, igual que todos ellos, muy equilibrada y muy razonable, y es un excelente expositor. Entonces cuando habla lo dice de una forma muy clara, y creo, será que los dos venimos de la UNAM, pero coincido mucho con su pensamiento. Y de hecho he estado en algún lugar, en algún foro también ahí en la Cámara de Diputados, en la que me tocó compartir el panel con ella, y en ese sentido creo que pensamos igual. Entonces les voy a decir, esto por cierto es opinión, aquí ya no puedo decir que el órgano al que represento está hablando, esta es mi opinión, pero mire, cuando se veía eso, ustedes lean el 133 constitucional. El 133 constitucional nos habla de la ley suprema, ¿no es cierto? Dice, esta Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados celebrados de conformidad con la misma, o sea, con la Constitución, serán la ley suprema de la nación. ¿Están de acuerdo? Se me olvidó a lo mejor alguna palabra o alguna cosa. Con él, ahí tenemos todo. Bueno, de hecho, viene un segundo párrafo en el que dice, los jueces de las entidades se deberán de actuar de conformidad con la Constitución, o algo así por el estilo. Bueno, si vemos ahí entonces, ¿qué abarca el bloque de constitucional? Lo dice la propia Constitución, habla de los tratados, pero ojo, hay algo que la gente sepa, dice los tratados celebrados de conformidad con la Constitución, o sea, con la misma, así dice. ¿Qué quiere decir? Que si un tratado excedió la Constitución, ya no forma parte de esta ley suprema que nosotros entendemos. Acuérdense que estamos hablando de un tema de principio de la Constitución, ¿cómo se llama? ¿De qué? Bueno, es otro. Pero bueno, no tiene, discúlpenme, no tiene caso. Es mejor, mi primo hace el alemán Jaime, de vez en cuando, con tanto que tiene uno que decir, hace sus efectos. Pero miren, a lo que voy es a lo siguiente: la ley suprema es la Constitución. La Constitución se nutre ahora, en este derecho moderno, se nutre de tratados internacionales que completan ese listado de garantías, ya no se llaman garantías, ese listado de derechos fundamentales que tenemos en la Constitución. No quiere decir, con esto estoy respondiendo parte de la pregunta, no quiere decir que los que ya teníamos dejaron de serlo, siguen siendo derechos humanos. Nada más que ahora ya no hablamos, fíjense, antes se hablaba de derechos de tercera generación, derechos de cuarta generación, eso ya no existe. Los tratadistas de derechos humanos hablan de que solo hay derechos humanos y a todos se les aplican todos los principios que venían 2 láminas antes, recordarán ustedes, a todos se les aplican esos principios. Y el bloque de constitucionalidad ya está tan bien definido que acaba de salir una jurisprudencia en la cual la Corte dijo, cuidado, si existe en la Constitución una restricción a algún derecho, se aplica esa restricción. Quiere decir que la Constitución sigue prevaleciendo hasta arriba. Lo único que se puede es complementar ese listado de derechos con los derechos que vienen en tratados. Ahora, el tema que comentó usted, que es interesantísimo y que lo resolvió muy bien la segunda sala, creo que fue la que lo resolvió, el tema de derecho, el tema procesal dentro de los derechos humanos. Fue la Corte, se me hace muy pragmática y además muy sana. El resultado dijo, ojo, no hay derecho humano a que no tengan plazos procesales, porque había por ahí se interpuso una que decía, oye, es muy chiquito el plazo. Eso fue lo que te dio el legislador. El que tengas derecho humano no te lo va a quitar el que el plazo sea corto o largo. Tú lo que tienes que hacer es cumplir con los plazos.
Y respecto de interesantísima su pregunta del bien común. Si un derecho humano viola el bien común, yo creo que ningún derecho humano viola el bien común. Los que lo violamos somos a veces nosotros cuando lo aplicamos mal. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, cuando colisiona un derecho con otro, que es lo que usamos mediante el medio de la ponderación, interpretamos cuál derecho humano es el que vale. No sé si me explico, que prevalece para ese caso concreto. Perdona, discúlpeme, espero haber sido... Muchas gracias. ¿Alguna otra? Muchísimas gracias. Muy amables. Queridos amigos, señoras y señores, Gracias, Veracruz. en estos momentos, el magistrado Manuel Luciano Callinis Pelayo, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, recibe del señor gobernador del Estado de Veracruz, doctor Javier Duarte de Ochoa, a través del doctor José Ramón Cárdeno Shadi, procurador fiscal del Estado de Veracruz, este especial reconocimiento a su honrosa participación. Un reconocimiento muy especial y, por supuesto, la respuesta de la concurrencia. Queridos amigos, a nombre del Gobierno del Estado de Veracruz, a todos, muchas gracias por el honor de su presencia. Buenas tardes.